A lo mejor la respuesta que nos da el guía, o que dio en ese tiempo el guía a los japoneses, tenga una explicación. Hace casi 20 años, cuando llegaron los grupos de Inglaterra, mis padres, yo cuando era bambra, me han contado, cuando han sacado sus 7 cajas, secretamente, pero no se supo de qué era, que cuando llegaron esos grupos, creo que no han sacado todo. Puede ser que siga existiendo algunos tesoros en ese hueco. Estamos presentando Tallos, un mundo intraterrestre. Una de las paradojas de la civilización tecnológica es la falta de un profundo y exacto conocimiento de la prehistoria humana. Una oscuridad espesa reina en torno al pasado, y en esta parte de la historia encontramos la presencia de un connotado investigador y conocedor sobre el origen de los pueblos americanos, el señor Juan Morís. Húngaro de nacimiento y nacionalizado argentino, quien en la década de los 60 profundizaba sobre las costumbres de los pueblos indígenas en el oriente ecuatoriano. Es así como logra obtener la confianza de los nativos hasta conseguir que estos le revelaran los secretos que guardaban alrededor de este mundo interno. En cuanto Morís vio lo que ahí había, comprendió que lo que había encontrado tenía una importancia capital para la historia de la humanidad, y tuvo miedo de que este valioso material fuera mal empleado. Por eso elevó inmediatamente una escritura pública notificando de este grandioso hallazgo al gobierno del Ecuador. En la Notaría Cuarta del Cantón Guayaquil, y con fecha 21 de julio de 1969, se encuentra la protocolización de la denuncia presentada por el señor Juan Morís, como lo pudimos certificar en una visita que realizamos a dicha notaría, en donde, gracias a las atenciones del doctor Bobadilla y su personal, logramos obtener una copia certificada de esta escritura, la misma que en su parte esencial reza lo siguiente: he descubierto en la región oriental, provincia de Morona, Santiago, dentro de los límites de la República del Ecuador, objetos preciosos de gran valor cultural e histórico para la humanidad, que consisten en láminas metálicas que, elaboradas por el hombre, contienen la relación histórica de toda una civilización perdida, de la cual el género humano no tiene memoria ni indicio todavía. Tales objetos se encuentran agrupados dentro de varias y distintas cuevas, siendo de diversas clases cada una de ellas. Estas láminas de metal están grabadas con signos y escrituras ideográficas. Constituyen una verdadera biblioteca metálica que contiene la relación cronológica de la historia de la humanidad, el origen del hombre sobre la tierra y los conocimientos científicos de una civilización ya extinguida. De ser necesario, puedo presentar fotografías, películas e incluso muestras originales que sirvan para ampliar esta descripción. Este es el señor Juan Morís, a quien observamos en un video de archivo gentilmente cedido por el doctor Gerardo Peña Mateus de una entrevista realizada hace 21 años atrás. Hace aproximadamente un cuarto de siglo. 25 años. Después de la Segunda Guerra Mundial me he dedicado a rastrear el origen de la humanidad para saber el por qué estamos en esta tierra, para saber qué es lo que debemos hacer, de dónde hemos venido y a dónde habremos de llegar. Y este es el doctor Gerardo Peña Mateus, patrocinador jurídico y apoderado del señor Juan Morís, quien tuvo a su cargo en ese entonces la forma jurídica de este gran descubrimiento. El señor Juan Morís, con fecha 24 de junio de 1969, denunció
en el Ministerio de Finanzas la existencia de las cuevas y cavernas y la existencia dentro de ellas de objetos preciosos de gran valor cultural e histórico para la humanidad. Tengo aquí en mis manos un ejemplar de la escritura pública de protocolización en la notaría del doctor Gustavo Falconi Ledesma de la denuncia presentada con fecha 24 de junio de 1969 por el señor Juan Morix. Esta escritura fue protocolizada en la notaría del doctor Gustavo Falconi, cumpliendo con lo ordenado por el señor juez cuarto provincial del Guayas, con fecha 21 de julio de 1969. Es decir, que desde hace 7 años el señor Juan Morix había dado a conocer al país, a fin de que el Ecuador haga valer sus derechos, la existencia del mundo subterráneo y, dentro de él, objetos preciosos de gran valor cultural e histórico para la humanidad. A ver, un momento. Una vez protocolizada la escritura sobre este valioso descubrimiento, Morix organiza la primera expedición al interior de este mundo interno. Y uno de sus protagonistas fue el señor Gastón Fernández Borrero, a quien ubicamos en el 129 de la calle Monjas en la urbanización Urdesa, en la ciudad de Guayaquil. Aquí, el señor Fernández nos explicó en detalle esta aventura que tuvo lugar el 26 de julio de 1969, siendo este gerente de la Corporación Ecuatoriana de Turismo, Ceturis, como se llamaba en aquella época. Visitó la Cueva de los Tallos acompañado por doña Lilian Icaza Pérez, una distinguida dama guayaquileña, el doctor Gerardo Peña Mateus, el doctor Mario Polit, el policía de turismo Carlos Guerrero, el arquitecto José Rojas, el señor Hernán Fernández, el señor Orlando Criollo como fotógrafo oficial de esta expedición y el señor Juan Morix, quien tenía a su cargo la dirección de la misma. El nombre de esta expedición habría sido bautizado como Taltosoc Barlanja, Morix 1969. Luego de caminar 3 días y de utilizar lomo de mula por otros 3 días más, habrían llegado a la entrada de este mundo subterráneo, lugar en el cual el señor Fernández habría logrado documentar todo el trayecto al interior de este mundo subterráneo con una gran cantidad de evidencia fotográfica, la misma que está muy bien documentada y detallada en su libro de reciente edición y que lleva por título Mis 2 viajes a la Cueva de los Tallos y el problema fronterizo entre Ecuador y Perú en 1995. En esta obra podemos apreciar las primeras imágenes fotográficas tomadas al interior de esta mal llamada Cueva de los Tallos, así como por ejemplo una panorámica de lo que es la entrada a este mundo subterráneo y los preparativos del andamio para su descenso. El descenso mismo de los primeros 64 metros desde la boca principal de la superficie. Una toma de la misma entrada, pero desde el interior del primer descenso. También podremos observar en las fotos de Fernández su desplazamiento por el interior de estas sorprendentes estructuras internas. También podemos observar paredes y tumbados perfectamente delimitados en donde se puede apreciar lo que sería una puerta de acceso, la misma que habría sido taponada por arena y piedra. Aquí podemos apreciar el desprendimiento de gigantescas piedras perfectamente cortadas y que han sido removidas por algún fenómeno natural. También observamos a Juan Morix. En esta gráfica seguimos observando pasadizos, paredes y losas de la misma estructura. La estructura al interior de estas fabulosas edificaciones seguía deslumbrando a sus visitantes. También las diferentes especies de vida que se encuentran al interior de este mundo subterráneo estaban presentes para ser captadas por el lente de esta cámara. Aquí, observando en detalle la anatomía de este pájaro nativo del lugar y que, como ya lo indicamos anteriormente, su nombre científico es Estiatornis caripensis.
Esta galería de piedra se encuentra a 2 kilómetros de distancia y a una profundidad de 97 metros bajo la superficie. Estas gigantescas piedras nunca se desprendieron desde algún techo o tumbado, ni de las paredes por donde transitaron los expedicionarios. Aquí, un receso para hacer una evaluación de lo que significaba esta excursión. En esta imagen, el señor Fernández nos pide que observemos sus botas, las mismas que se encuentran embarradas de petróleo, lo que llevaría a los expedicionarios a una obvia deducción. Aquí observamos estalactitas y estalagmitas que forman el centro de una gran sala hipóstila. Los desniveles eran franqueados por una escalera de madera construida por los propios nativos. A decir de Fernández, estas fotografías serían el testimonio más relevante de estas estructuras al interior de este mundo interno y que hablan por sí solas. La vegetación al interior está distribuida en varias mesetas, las mismas que sirven de albergue para los pájaros tallos, pues sus desperdicios son los que ayudan al crecimiento de la misma. Este es el lugar hasta donde avanzó esta primera expedición, contabilizando 4,5 kilómetros de recorrido a su interior y 105 metros de profundidad. Ya al exterior de este mundo interno observamos al fotógrafo Orlando Criollo despidiéndose del brujo Hugman y una de sus 5 esposas. El señor Gastón Fernández guarda en su archivo personal una gran cantidad de fotografías, las mismas que evidencian como un fiel recuerdo de todas las personas que estuvieron involucradas en sus 2 viajes a este mundo interno de los tallos. Asimismo, desde siempre el señor Gastón Fernández ha cuestionado la política de agresión del vecino del sur, a la cual hace referencia muy documentadamente en su obra. La prensa nacional inmediatamente se hizo eco de los descubrimientos de esta expedición y reseñó este acontecimiento con grandes titulares, tales como "Un mundo subterráneo se ha descubierto en el Oriente", o generalidades sobre los descubrimientos, reseñando la polémica que se habría suscitado con las diferentes interpretaciones de este gran descubrimiento. Pero escuchemos el pronunciamiento al respecto del prominente jurisconsulto guayaquileño Gerardo Peña Mateus. Cuando se dio a conocer este descubrimiento por primera vez, lo hizo el diario El Telégrafo a página completa, en un artículo en el que incluso entrevistaron. Un mundo subterráneo en América. Sí. Perfecto. Y en el diario El Comercio también salió el domingo 28 de septiembre del 69. En el número 23.736 sale la noticia: un mundo subterráneo se ha descubierto en el Oriente. Perfecto. Naturalmente, en ese momento ya los derechos del señor Juan Morix como descubridor estaban asegurados, porque no faltó la polémica, ya estaba la escritura hecha, ya yo pude probar que él lo había firmado antes de nosotros salir desde Guayaquil en esta expedición, y que él fue quien nos condujo a todos los expedicionarios a través de la selva hasta este lugar. Pero naturalmente pues no falta la polémica, y esta fue la razón por la cual un hombre tan inteligente como Morix quiso asegurar sus derechos de descubridor antes de dar a conocer el descubrimiento. Porque apenas se dio a conocer el descubrimiento, entonces hubo quienes dijeron: pero si esas cuevas ya eran conocidas desde tiempos inmemoriales por los indios jíbaros que habitan la región. ¿De qué descubrimiento nos están hablando si esto ha estado en nuestro territorio desde hace millones de años y ha sido perfectamente conocido por los shuaras? Entonces, pues en alguna entrevista televisada en que me dijeron esto, yo tuve que responderle: bueno, si nos ponemos argumentar con esa lógica, entonces tampoco Cristóbal Colón descubrió América, pues, porque precisamente fue recibido por los indígenas que desde hace miles de años habitaban en esa región y le dieron la bienvenida al señor Cristóbal Colón.
Y tampoco pues don Francisco de Orellana descubrió el río Amazonas, pues porque mientras navegaba fue aclamado, recibido y combatido por las tribus que desde hace milenios conocían ese río perfectamente. La expedición la dividió en dos partes. La primera, Cuevas de los Tallos, para comprobar la existencia del sistema, porque no es una cueva de los Tallos, son decenas, suelen ser miles de cuevas de los Tallos. Allí, dentro de esa cueva, permítame la digresión, habita un pajarraco muy raro, que es el denominado pájaro tallo. Este pájaro tallo oficialmente fue descubierto por primera vez por Humboldt, en una prolongación subterránea de todo este sistema que avanza hasta las cuevas de Caripe, en Venezuela. Allí lo descubrió Humboldt por primera vez para el mundo científico y le puso a esta besita el nombre de Steatornis caripensis, el nombre científico. Entonces el sistema pues está regado por todas partes. Esta primera parte, de por sí asombrosa, de la expedición, comprobó la existencia del sistema. Faltaba la segunda, Talto Soc Barlanga, para ir precisamente al sitio donde Morix asegura haber descubierto esa biblioteca metálica con todos estos secretos y todas estas cosas. Esta segunda parte requería naturalmente el apoyo oficial del gobierno, y no solamente de nuestro gobierno, sino que Morix pretendía que los gobiernos de Argentina, de Chile, de Perú, de Colombia, de Brasil, en general de toda la América del Sur, enviaran sus delegaciones oficiales para dar a conocer oficialmente su descubrimiento y tener las garantías de la pureza de la operación y de que no se tocaría absolutamente ningún objeto, porque allí donde brilla el oro, brilla la codicia. Estamos presentando Tallos, un mundo intraterrestre. La noticia del hallazgo de Morix y sus expedicionarios pronto dio la vuelta al mundo, y a su paso por Alemania despertó el interés de un escritor muy hábil con el manejo de la información. Nos referimos a Erich von Däniken, un suizo hotelero que para entonces contaba con 37 años de edad y 2 obras a su haber: Recuerdos del futuro y Retorno a las estrellas, en la que se plantea la tesis de que el Homo sapiens de la Tierra fue el producto de un maridaje con seres provenientes del cosmos. Inmediatamente von Däniken hizo maletas y apareció en la ciudad de Guayaquil para contactarse con Morix. En el 10º piso del Hotel Atahualpa, el día 4 de marzo de 1972, al mismo que logró convencerlo con una historia de financiamiento para su proyecto de investigación al interior de este mundo subterráneo. Y luego de recoger todo el material que generosamente Juan Morix y su equipo de investigación le entregó, escribe esta obra, El oro de los dioses, la misma que, a más de ser plagiada, se convirtió en un bestseller, ya que se vendieron 25 millones de copias en todo el mundo y traducida a 12 idiomas. Pero lo cierto es que von Däniken nunca estuvo en la denominada Cueva de los Tallos. Hace 2 años atrás logramos entrevistar a Erich von Däniken a su paso por Ecuador, entrevista en la que se mostró muy esquivo cuando se trataba de profundizar en el tema de este mundo interno de los tallos. Y es que von Däniken cometió varios errores capitales al escribir este libro, los mismos que a continuación los vamos a analizar en detalle. Todas las fotografías que inserta von Däniken en su libro fueron entregadas por el señor Gastón Fernández a petición de Juan Morix, quien confiaba en todos los ofrecimientos que habría hecho a su descubridor Erich von Däniken, cosa
que nunca se cumplió. Por lo que Fernández se siente estafado y ofendido, ya que este señor primero afirma en su libro que estas fotos él mismo las tomó, lo cual es totalmente falso. Además, se habrían vendido 25 millones de copias en varios idiomas, como lo reseña Juan Morís en su entrevista de archivo. El señor von Däniken escribió el año 1973 un libro que ha sido uno de los grandes bestsellers de la historia de la literatura de todos los tiempos, El oro de los dioses. Aquí tenemos en la versión española, aquí en la versión inglesa, aquí en la versión alemana. Se ha traducido el libro a 29 idiomas y se han tirado 25 millones de ejemplares. Creo que von Däniken ha ganado 5 millones de dólares. Bien, yo desearía que usted nos explique en qué consistió la polémica de von Däniken y usted, que fue registrada en el pasado por la revista alemana también de gran tiraje, Stern. Aquí la tenemos. La revista Stern, revista de gran tiraje, publicita La cueva de los tallos. Y el libro de von Däniken, El oro de los dioses, donde se habla del señor Moritz, del padre Crespi y de los tesoros maravillosos que encierra el mundo subterráneo. ¿Cuál es la razón de la pugna? ¿Por qué pelea usted con von Däniken cuando se publica este libro? Porque yo he buscado ayuda oficial. Quienes están con la verdad, quienes me han conocido a través de 12 años y saben que he golpeado las puertas una tras otras oficiales para ver si podemos en el Ecuador organizar una expedición seria con todas las garantías pertinentes del caso. Deben recordar que he recorrido todos los ministerios, he golpeado todas las puertas. He pedido ayuda para revelarle al Ecuador, a América y a la humanidad el grandioso pasado que tiene el hombre. Al no obtener ayuda, un buen día como tantos, se ha presentado Erich von Däniken con un grito de batalla: traigo $200.000 para que Juan Moritz organice esa expedición. Eso se lo ha presentado al doctor Gerardo Peña. Yo estaba en Quito en ese momento. Erich von Däniken habló con nosotros. Hemos hecho un pequeño viaje recorrido de paseo turístico nomás, a través de Cuenca y sus alrededores. Les hemos mostrado Ingapirca y ha tomado unas fotografías, ha pedido fotos de las cuevas. Le hemos ofrecido y dado todo lo que ha pedido. Y un buen día aparece un libro que es este. El día que hemos leído el libro, habían llegado días antes los redactores de la revista Stern. Erich von Däniken ha mentido, ha usado todo para ganar dinero. Inmediatamente hemos protestado a través de la revista, el mismo día de aparecer el libro de Däniken, hemos protestado en la revista y hemos rechazado rotundamente las mentiras de Däniken. Por ello, el director del Museo del Banco Central, que dice en su declaración que este libro ha sido cuestionado en Guayaquil. Acá en la revista está, no en Europa, en Guayaquil, por el doctor Peña y por yo mismo. Otra de las mentiras del director del Museo del Banco Central. El doctor Gerardo Peña Mateus, quien siempre estuvo al lado del señor Moritz ordenando su parte jurídica y a quien vemos en pantalla hace 22 años atrás, aún recuerda los detalles de esa experiencia. Y nos entrevistamos con von Däniken muchas veces. Él había llegado al Hotel Atahualpa, que funcionaba en esa época. Moritz conversó con Däniken pues largamente.
le contó pues seguramente lo mismo que yo ya sabía. Le exhibió pues fotografías tomadas en la expedición. Esto ya pues había corrido ya algunos años de la expedición. 2 años. Por lo menos. 69, 70, 71, 2 o 2 años y medio quizás. Entonces, Däniken se entusiasmó muchísimo. Y le dijo, pero señor Morix, ¿qué le falta, por favor, a usted para seguir adelante? ¿Por qué no ha hecho la segunda parte de la expedición? ¿Cómo va a privar usted a la humanidad de un descubrimiento tan interesante que usted afirma haber efectuado? Y Morix, muy sincero, pues le dijo, mire, dinero, porque sin dinero no se pueden hacer estas cosas. Que le dice, vea, señor Morix, yo le puedo conseguir el dinero. Yo le puedo conseguir el dinero. Lo único que necesito es que usted me proporcione unas cuantas fotografías y me autorice a dar unas conferencias. Yo cobro por mis conferencias, las ilustro con las fotos que usted me va a dar y le consigo el dinero para que siga adelante. Entonces Morix, que tenía la autoridad moral y legal para hacerlo, porque todos los integrantes de la expedición habíamos firmado un documento en el que dice que el único autorizado para dar noticias, disponer de fotografías, autorizar publicaciones relacionadas con la expedición Morix, era el señor Juan Morix. Le hizo entrega de unas pocas fotografías y le dijo, le deseó suerte y le dijo, pues ojalá sean buenas sus conferencias y podamos seguir adelante y usted pueda integrarse a mi próxima expedición. Eso fue todo. Ya. Y Ahí viene... le prohibió terminantemente, y me consta que lo hizo porque fue delante mío, que haga el uso comercial de la historia. de la historia. Ya. Porque eso tenía características científicas que no debían ser distorsionadas en un libro de ciencia ficción. Y en eso quedaron. Pero eso fue precisamente lo primero que hizo el señor von Däniken. Apenas regresó a Suiza con la fotografía, esta es la mía, dijo. Claro. Escribió un libro del que vendió 11 millones de ejemplares, contrariando las expresas prohibiciones de Morix. Y el oro de los dioses. claro, por una parte dio a conocer el descubrimiento, es verdad, pero por otra parte le causó también un grave daño porque lo mixtificó con pasajes de ciencia ficción y estas cosas. La historia es realmente auténtica, pero en la forma en que Däniken la trató, pues causó la indignación de Juan Morix, que incluso pensamos en hacerle una demanda en Suiza. Llegué hasta a contratar a un abogado, hice un viaje yo a Suiza y me entrevisté con el señor Peter Herold. Pero nuevamente nos estrellamos con la barrera económica, pues porque en Suiza no es como en el Ecuador, que la justicia es gratuita, que uno puede acudir al juez, incluso armar quién sabe cuántos disparates sin que tengan la razón. No. Däniken publica pues la historia que le acabo de mencionar, que de por sí es interesantísima. Naturalmente empieza a vender como pan caliente pues ejemplares de su historia. Y en las páginas del libro publica las fotografías referentes a este hallazgo. Y lo que es peor, y esa es la parte que más le molestó a Morix y también a mí, que él en el libro dice haber estado con nosotros en la expedición esta, ¿no? Y en prueba de que ha estado con nosotros publica en la contratapa una fotografía de él con el señor Juan Morix. Los únicos que estuvieron en la expedición Morix del 69 son las personas mencionadas en el recuadro oficial de la expedición. Esta fantasía de Däniken, de que él estuvo con nosotros, no coincide con la realidad. Cuando nosotros viajábamos a ver